Hola gente, ¿cómo están? Yo con un poco de miedo, ya que hoy revisaremos una de las películas más curiosas e intrigantes del género del horror, Margal. Siendo una película que me dio un gran sentimiento de incomodidad y miedo, es algo que tocaremos más adelante, mientras más bajemos en este infierno. ¿Qué es? Hablar acerca de Margal y de todo lo que implica en cuanto a tener trama es complicado, principalmente porque decir que Margal tiene una trama resulta curioso. Pues realmente, la película nos presenta una historia algo atípica, pues no hay diálogos, no hay una narración lineal, todo se comunica a través de acciones, imágenes y sonidos. Es el espectador quien debe interpretar lo que ve a lo largo de la película. Lo más cercano que podríamos llamar trama gira en torno a este personaje que se le llama como el asesino. En su camino se encuentra con múltiples monstruos y seres deformes que destruyen todo lo que parece tener una forma humana, o humanoide. Siendo su misión aparentemente atravesar los diferentes círculos de este infierno, donde lo que predomina es el sufrimiento, el dolor y la desesperanza, pues a lo largo del viaje, vemos criaturas pequeñas y frágiles siendo torturadas, aplastadas o utilizadas como simples herramientas por seres grotescos. Y ahí es donde la magia de Margal radica. Nunca escuchamos una palabra. Lo único que se oye son quejidos, gritos y sonidos mecánicos. La película no necesita explicar nada por medio del habla, pues todo el horror se transmite visualmente. Pues mientras el asesino desciende encuentra escenarios cada vez más perturbadores, que te hacen sentir desesperación por los que sufren, y más cuando en 2 ocasiones, el asesino tuvo la oportunidad de ayudar. En la primera a un mono el cual extendió su mano en señal de ayuda, para solo ser ignorado, y la última por un muñeco de pelusa para que ya no sufra dentro de una enorme fábrica. Pero el asesino volvería a ignorarlo e incluso vería como era castigado hasta la muerte, siendo a mi interpretación que la tarea del asesino es más importante que ayudar a 2 almas en pena. Y esto lo refuerzo con lo siguiente. Pues el asesino llegaría a un punto del infierno donde coloca su maletín revelando que todo el tiempo era una bomba, por lo que activa la bomba. Sin embargo, algo sale mal. Una criatura de cables y metal lo atrapa antes de que él pueda retirarse o saber si algo sale mal, siendo lo peor de todo que el mecanismo se traba y no llega a cero, siendo otro maletín más, ya que podemos ver que en este lugar hay cientos o miles de maletines, dándonos a entender que nuestro protagonista no es el primero, y tampoco el último, pues el asesino es capturado, para ser diseccionado, viendo que la única forma de ver su dolor físico es por su único ojo visible, el cual se queda viendo un reloj. Vemos que avanza cada vez más lento. Simbolizando que aún en este estado él piensa en su tarea y como no pudo lograr terminarla, lo grotesco de esta imagen es que podemos ver su ojo inyectado en sangre, mostrándonos de esta grotesca manera su dolor ante los actos que le estarán por hacer. Pues inmediatamente unos doctores entran a la sala, abriendo su abdomen para diseccionarlo, siendo curioso que al ser diseccionado, de él salen joyas, oro y libros, pero los doctores se interesan por otra cosa dentro de él.
siendo una larva con llanto de un bebé, que se la lleva una enfermera a un lugar desconocido, caminando por los pasillos de este grotesco hospital, mientras que empezamos a escuchar el tic-toc del reloj. Y por el lado del doctor haría un agujero en el cráneo del asesino, para revisar su cerebro, pero vemos que su ojo es casi en su totalidad de color rojo. De esta forma, nuestro primer protagonista muere, mientras que la historia se centra en otro personaje, el hombre que envía a estos asesinos. Lo vemos observando desde lo alto de una torre, en medio de un paisaje devastado por la guerra. Mientras que este toma un par de objetos, en su hogar unas pequeñas criaturas crean un nuevo mapa, lo que conecta con algo que vimos antes, pues el asesino original también tenía un mapa que se iba desintegrando cada vez que lo usaba, insinuando que el viaje era solo de ida. Ese mismo observador prepara a un nuevo asesino. Lo curioso es que no es el último, pues vemos que hay miles, quizás millones. Lo que nos sugiere una desesperada insistencia en enviar soldados para destruir ese infierno, aunque parezca imposible. Este nuevo asesino usa una ruta diferente, pasando igualmente por escenarios curiosos, pues vemos igual monstruos y un mundo plagado por la guerra, pero de cierta manera es un poco más calmado que el camino anterior, ya que incluso llega a utilizar un par de vehículos, siendo el primero una moto para después pasar a un auto. Y como dije, si bien en este escenario vemos una guerra constante, donde predomina la maquinaria de guerra y las grandes explosiones, no es el infierno grotesco y horrible que vimos antes, pero mantiene el escenario de desesperación, y más cuando vemos cómo hay sombras impresas en las paredes, debido a las explosiones nucleares que vemos. Pero regresando, vemos cómo el segundo asesino desciende a una oscuridad, dependiendo poco a poco, siendo lo más curioso que esta parece ser una ruta alternativa que se usó antes, ya que aquí también vemos maletines. Pero lo curioso es que es a la entrada de este descenso y no en el piso donde los vimos antes, siendo lo último que vemos de este 4 el segundo asesino, como es que este baja a la oscuridad para no volver a verlo. Pues, regresamos con la enfermera que lleva la larva extraída del primer asesino. No es un simple desecho, pues la enfermera la lleva a través de pasillos oscuros hasta una cámara donde espera algo más que médicos, espera la muerte misma.
e l'estate. Ti lascio il vento di sole, il mare che è buono e anche la terra è buona. Le montagne, i torrenti, i fiumi e le grandi nuvole che passano, solenni e leggere. Tu le guarderai e forse ricorderai questa nostra breve amicizia. E ti lascio gli alberi e i loro agili abitanti. I suoni di canto. La enfermera entrega la larva a la figura con cierta delicadeza, y cuando la parca toma la larva, ésta se retira entre un laberinto que solo ella controla, dejando a la enfermera, algo preocupada por el destino de esta, pues cuando intenta dormir y escucha los llantos de la larva está despierta de repente, tal vez sabiendo el destino que le depara. Después vemos cómo la parca camina por escenarios igualmente interesantes y curiosos, ya que vemos, monstruos, tortura y otras cosas, mientras lleva la larva en sus manos, de la cual escuchamos su llanto en todo el camino. Hasta llegar a un laboratorio siendo manejado por un alquimista, el cual vemos alimentar unas criaturas con gusanos para después liberar otra que atrapa a una de las criaturas para comerla, siendo la más pequeña la que captura. También vemos cómo limpia su laboratorio y cómo es capaz de ver la muerte y destrucción del mundo a través de un telescopio. Pero cuando llega la parca, vemos cómo la parca apasta a la larva para comenzar un curioso ritual. Pues utilizan los fluidos de la larva aplastada, para combinarlos con otros para poder crear una mezcla y fundirla para poder crear un lingote de un nuevo material extraño. El cual el alquimista toma y lo muele para poder crear un polvo dorado. Vemos que del polvo dorado al lanzarlo a la forja se crea una explosión, de la cual se crean galaxias, nebulosas y estrellas a partir de esa explosión.
Si lo que vemos es un Big Bang, del cual vemos que crece la vida en lo que podemos ver que es la Tierra, vemos cómo civilizaciones se levantan hasta llegar a las grandes ciudades, pero es aquí donde todo se vuelve a pudrir. Vemos cómo comienzan a crearse guerras, haciendo que la nueva vida parezca un reflejo de lo que hemos visto, convirtiéndose en un mundo en constante guerra de la cual nunca terminara. O tal vez sí, pues regresamos al laboratorio del alquimista, donde vemos cómo el tiempo pasa, los tubos de ensayo y libros se llenan de polvo, se ensucian, vemos relojes avanzar, vemos imágenes del viaje del primer asesino. Y después vemos cómo el maletín con la bomba finalmente llega a cero, finalizando la película con un pajarito saliendo de un reloj, acabando con esta película. Que nos mostró cómo la sociedad humana decidió dejar de lado a Dios, decidió ignorarlo y en respuesta a esto Dios mismo enfureció, llevándolo a una locura por tratar de acabar con el infierno. Tarea que parece que finalmente se cumplió. En cuanto al mensaje o la interpretación que tengo respecto a la película, sería la siguiente, pues a mí parece efectivamente, la humanidad terminaría avanzando a tal punto que dejó de lado todo acerca de Dios, dejándose llevar por la violencia y la muerte. Es aquí donde Dios le declara una guerra al infierno, al ser la causante de toda esta violencia, siendo esta la razón por la que Dios trataría de acabar con todo, pero enloqueciendo al mandar cientos si no es que miles, de asesinos. Enloqueciendo para tratar de acabar con esta tarea. A su vez, cada que se obtenía a uno de estos asesinos, se creaban más universos que repitan los mismos errores que los humanos, siendo esto cíclico, hasta que finalmente todo terminó, porque sí, yo interpreto que finalmente todo terminó, todo llegó a su fin, claro. Si es que el fin no es parte de este ciclo interminable que solo terminará en una cosa, dolor. Porque si lo que más predomina en Margar es el dolor de los personajes y todo lo que vemos en la primera parte, pues ese es el sentimiento que no da dolor y que la esperanza por más que uno pueda llegar a tener. En este mundo donde la guerra es interminable, donde Dios han enloquecido por no terminar una tarea, la esperanza solo es una ilusión vacía, siendo esa la interpretación que saco de esta película y sobre lo que nos muestra a lo largo de esta, con sus personajes, escenarios y sucesos. En cuanto a los aspectos técnicos, esta película es una obra de arte, todo es perturbador y doloroso en ciertos aspectos, todos los diseños de los monstruos y criaturas me encantaron. El detalle en cada uno de estos es increíble, me encanta cómo se mueven y lo grotescos que son. Esta película es una maravilla visual del horror y refleja muy bien el sentimiento de estar en un infierno, siendo esto reforzado por su música que te hace sentir incómodo, curioso, asombrado e inquieto de lo que pueda suceder a continuación. Los escenarios son una maravilla, realmente sientes que estás en el infierno, son tan diferentes y únicos pero a su vez sientes que pertenecen al mismo lugar, por lo que realmente sientes que vas descendiendo por los diferentes pisos del infierno. Como dije, el apartado técnico es una maravilla que asombra e incómoda de buena manera, siendo esta la razón principal por la que vi esta película. Hablando de lo que es el ritmo de la película, es algo lenta pero nunca aburrida, siempre mantienen un interés en lo que ves, por lo que sí, a pesar de ser algo lenta nunca te aburrirás. En cuanto a los personajes no tengo mucho que decir, ya que sirven más para guiarnos a través de este mundo y sus espeluznantes escenarios, por lo que no podría decir mucho más en este aspecto. En conclusión, Margar es una muy buena película de horror y stop motion. La recomendaría a aquellos que sean amantes del género del terror y deseen ver algo interesante y en donde quieran dar una interpretación de lo que ven. No la recomendaría a cualquiera por eso mismo, por lo que le doy esta nota final a esta increíble película. Quiero disculparme por subir este video tan tarde, pero no se preocupen, ya estoy preparando el siguiente video para subirlo en este octubre, siendo un video algo curioso de Kamen Rider. Si el video te gustó, dale like y suscríbete, comenta tu parte favorita en la caja de comentarios, síguenme en mis redes sociales, Twitter y Facebook, para que puedan ver mis dibujos y posibles adelantos a los videos. Yo he sido Carlos Uberrider 40, les deseo un buen día, tarde o noche, hasta luego.